preguntas de desarrollo y de alternativas que van a ser en el fondo el modelo para de prueba que ustedes posiblemente puedan rendir también el día ya el 20 y tanto de agosto, la última semana de agosto, ¿cierto? Así que vamos a ir conversando grandes temas, obviamente no vamos a alcanzar a trabajar todo en mayor profundidad porque no nos da el tiempo, pero sí nos vamos a ir orientando por estas preguntas que nos van a ir colocando los diferentes temas, ¿ya? Así que yo voy a compartir una presentación. Aquí. ¿Pueden ver mi presentación? Sí. ¿Sí se ve? Ya, perfecto. Bueno, como ustedes saben, la prueba de historia consta de de tres más o menos grandes temáticas. La primera es la parte de historia pura y dura, ¿cierto? Principalmente el origen del país de Chile, de nuestro país, ¿cierto? Cómo se va conformando el Estado, todo lo que tiene que ver con historia. Tenemos una segunda parte que tiene que ver con un poco de geografía, comprender cómo se desarrolla el clima, las diferentes temperaturas en las diversas regiones que existen a lo largo y ancho del país. Y un tercer gran ítem o tema que va a ser lo que está ligado a la educación ciudadana, y principalmente nos vamos a enfocar también en el proceso de regionalización, autoridades, políticas, leyes laborales y cosas que las vamos a ir trabajando en realidad a partir de las mismas preguntas, ¿ya? No sé si tienen alguna duda o comentario hasta aquí. Pueden ir escribiendo por el chat también. No, yo esperando nomás cuál va a ser la pregunta. ¿Me enviará algún formulario, profe? ¿Ah? Me pregunto si nos enviará algún ¿Formulario como de Google, dices tú? claro, algo parecido así como para pasar, digo yo. En realidad lo que tengo preparado ahora para la clase es que vayamos respondiendo a las preguntas y vamos viendo al tiro las respuestas correctas en el fondo. ¿Ya? La idea es que podamos ir desarrollando entre todos y todo Les voy a solicitar, eso sí, que cuando hablen, activen su micrófono y una vez que terminen de hablar, lo desactiven, ¿ya? Para que podamos, no se confundan ahí los diferentes sonidos, ¿ya? Eso, entonces continuamos, ya. Ya, uno de los primeros temas fue principalmente la conformación o los primeros habitantes del territorio chileno. Acá tenemos un mapa, ¿cierto? Donde se registra principalmente la ubicación de diferentes pueblos indígenas u originarios del país. Tenemos hacia la zona norte atacameños, aymaras, hacia la zona, ¿cierto?, cordillerana del norte, hacia la costa los changos, ya un grupo nómade, a diferencia de atacameños y aymaras que van a ser grupos sedentarios, ya la diferente forma en que se van a asentar estos pueblos va a ser primordial también para la organización política social que estos van a alcanzar, siendo aquellos pueblos que se dedican o que deciden asentarse y sedentarizarse en el fondo, van a tener un mayor desarrollo político-social, a diferencia de aquellos pueblos que se van a dedicar a actividades de caza y recolección y que se van a ir trasladando de un lugar a otro,
¿ya? También encontramos en la zona norte a los dieguitas. Los dieguitas van a destacar principalmente por su gran alfarería con formas de animales. Creo que ahí estas imágenes retratan muy bien el jarro pato, ¿cierto? Cómo estos pueblos originarios van dando vida a diferentes manifestaciones de otras vidas, ¿cierto? A través de sus cerámicas, ¿ya? Y esto es muy propio también de los grupos sedentarios, ¿ya? Por otra parte, ya más hacia la zona central y zona sur, vamos a encontrar al pueblo mapuche, que también se va a destacar, por ejemplo, por la elaboración de telares. Acá tenemos unas imágenes que retratan eso, ¿cierto? Y al pueblo mapuche lo vamos a encontrar prácticamente en la zona central, hacia el sur, la costa, sobre todo hacia las montañas, etc. Y hacia el sur, ya más que nada en este territorio que está más bien desmembrado, vamos a encontrar grandes pueblos que se van a dedicar a cazar y a la recolección de mariscos y animales marinos, ¿cierto? Como chonos, alacalufes y yaganes, quienes se van a caracterizar también por ser pueblos nómadas, ya que van a estar trasladándose continuamente. Y también vamos a encontrar a los onas, también un grupo nómade, pero ellos dedicados principalmente a la caza y recolección de frutos y animales terrestres, ¿ya? Así que nos vamos con la primera pregunta. Dice, los dieguitas era un pueblo que se ubicaba, déjenme correr esto ahí, en las actuales regiones de Atacama y Coquimbo. ¿Qué caracterizaba a este pueblo? El desarrollo de la ceremonia de Jaín, la creación de jarros con formas de animales, la construcción de balsas en cuero de lobo marino, el uso de piel de guanaco para construir sus viviendas. De esta pregunta, ¿cuál sería la respuesta correcta? ¿Letra A, B, C o D? Buenos días, profesora, la B. Buenos días. ¿La creación con forma de jarros con formas de animales? Sí. ¿Sí? Vamos a ver si es correcta. Correcta, muy bien, felicitaciones. Otro tema importante que estuvimos trabajando también durante este periodo fue cómo se va gestando el encuentro entre las diversas civilizaciones del mundo, ¿cierto? Anteriormente en Chile teníamos habitantes originarios, estos pueblos que acabamos de observar, pero todo cambia una vez que Cristóbal Colón llega a América en 1492, momento en que se encuentra se produce un gran choque cultural, un choque de civilizaciones, si se quiere decir, ¿cierto?, entre todas las civilizaciones americanas y las civilizaciones europeas. Sin ir más lejos, ¿cierto?, Cristóbal Colón llega hacia 1492 y ya hacia 1540 habían llegado los españoles al territorio chileno, ¿ya? Alrededor de 60 años se demoraron en conquistar y colonizar también el territorio chileno. Recuerden que los españoles llegaron hacia la zona norte del continente, muy ligado a lo que hoy día conocemos como América del Caribe, ¿cierto? Puerto Rico, etc. Y paulatinamente fueron descendiendo por vía terrestre, ¿cierto?, en el territorio. En la conquista de Chile destacan dos personajes. Uno es Diego de Almagro, pero el más importante que nos interesa a nosotras y nosotros es Pedro de Valdivia, ¿cierto? Quien es finalmente el personaje, este hombre que se encarga de empezar a construir ciudades fuertes para ir asegurando la conquista del territorio. Un elemento importante va a ser la fundación de Santiago en 1541, ¿cierto? Como la primera ciudad en el fondo que lograron levantar los españoles en el territorio chileno después de varios intentos fallidos por colonizar y asentarse. Sin embargo, este hecho va a culminar con un levantamiento. Aquí tenemos al Toki Michimalonco, ¿cierto? Quien quien se va a encargar de
levantarse y organizarse contra este dominio español, lo que conlleva a la acción y resistencia de una gran comunidad de mapuches, y que va a culminar en la destrucción de Santiago el 11 de septiembre de 1541. Ahí vemos a Inés de Suárez, ¿cierto?, con la cabeza de algunos indígenas, producto también de esta rebelión, pero que va a conllevar a la destrucción de todo el asentamiento de la ciudad de Santiago. Así que nos vamos con una nueva pregunta. Esto más bien se relaciona a un análisis de texto, así que vamos a ir leyendo. Dicen, 3 horas antes del amanecer del día 11 de septiembre de 1541, los centinelas de la ciudad de Santiago dieron alarma para alterar a los vecinos. Indios sublevados que aprovechaban la ausencia de Pedro de Valdivia, que había marchado junto a 90 soldados para aplacar una insurrección indígena en el sur, se dejaban caer sobre la ciudad. El mando de la ciudad en aquellos momentos había caído sobre Alonso de Monroy, el segundo al mando de Pedro de Valdivia, y fiel a su carácter. Este soldado, tomando todas las precauciones para proteger la ciudad con los recursos que disponía. Los indios creían sin duda encontrar desapercibidos a los castellanos y consumar en poco rato su completa destrucción. Pero los defensores de Santiago estaban sobre aviso, y en breves instantes todos los defensores de Santiago estaban sobre las armas. El asedio y defensa de la ciudad duró todo el día, y de acuerdo a Barros Aranas es un historiador, fue feroz y tenaz, tanto de un lado como el otro, llegando a un punto álgido cuando Inés de Suárez, la única mujer del grupo que entre que curaba a los heridos y animaba a los soldados, decidió decapitar a 7 caciques que se encontraban presos en la ciudad, llevándola a cabo con ayuda de otros soldados. Las cabezas fueron arrojadas sobre la indiada, provocando espanto sobre sus filas. Este ataque supuso la pérdida total de la ciudad de Santiago. Santiago habría de ser reconstruida con muchísimo esfuerzo y obviamente posteriormente a este ataque. Entonces, ¿qué proceso histórico se describe en este texto anterior? A, el mestizaje, B, el sincretismo cultural, C, el desarrollo de la evangelización, o D, el enfrentamiento hispano-indígena. ¿Ya? El mestizaje. La C, profe. ¿Por qué dicen que el mestizaje o el desarrollo de la evangelización? Perdón, la D. ¿Qué está describiendo el texto? La D, profesora. Ya, pero ¿de qué habla el texto? Una sublevación, un enfrentamiento entre los españoles y los indios. Exactamente, una sublevación, ¿cierto? En el fondo una guerra que se desartó con armas en este territorio. Entonces vamos a ver si es la respuesta correcta. Letra B, muy bien. Aquí tenemos también, la prueba va a tener respuestas abiertas, ¿ya? Donde ustedes van a tener que escribir. Entonces esta es una pregunta abierta. A partir del texto, ¿por qué Barros Arana? Barros Arana es quien escribe, señala que el asedio de la ciudad fue feroz y tenaz. ¿Por qué el asedio de la ciudad fue feroz y tenaz? ¿Cómo podrían responder esta pregunta abierta? Profesora, ¿Sí? yo creo que es porque la batalla, según lo que yo le escuché, que duró todo el día, y el enfrentamiento fue violento y también con la decapitación de los 7 caciques. Entonces, por eso yo creo que el ataque o el contraataque de los españoles fue feroz y tenaz. O sea, la lucha en sí entre ellos, ¿no? Entre ambos
En que ambos Diosito. aquí. Exactamente, muy bien, Angélica. ¿Cierto? Fue tenaz porque duró todo el día, y fue muy duro de un lado para otro. Y aquí tenemos muy bien, como tú señalabas, Angélica. ¿Quién tiene ahí por ahí el micrófono activado? Inés de Suárez, ¿cierto? Como la acción de Inés de Suárez como una acción muy violenta al decapitar a estas personas. Así que muy bien, Angélica. Tienes todos los elementos que debería más o menos tener tu respuesta. ¿Ya? Continuamos, vamos avanzando. Tiene por ahí el micrófono abierto. Ruth parece, ahí sí. Ya. Por otra parte, ¿cierto? Vemos que este proceso de colonización y de conquista del territorio fue bastante largo, duró, bueno, se inicia con todo este proceso violento, una serie de sublevaciones que se van a ir dando a lo largo de prácticamente todo el periodo colonial, principalmente encabezadas por el pueblo mapuche, y vamos a ver también que se empieza a construir por parte del lado español o de la sociedad española una nueva forma de organización política que era nueva para este territorio, ¿cierto? Y que en el fondo era adscribirse a la monarquía absoluta, a la monarquía de los reyes de España y someterse finalmente a todos los requerimientos de esta gran metrópolis. Sin embargo, este proceso va a culminar principalmente por el desarrollo de varias ideas que se van a ir desarrollando a lo largo y ancho de Europa, principalmente movimientos revolucionarios que van a venir a cuestionar la monarquía. A raíz de eso, entonces, es que vamos a encontrar diferentes causas que van a dar inicio a un proceso de independencia de América en este caso y de las diferentes colonias americanas, Chile, Argentina, Brasil, Perú, Bolivia, ¿cierto? Y así hacia el norte, van a buscar la independencia de España. Y aquí destacamos, ¿cierto?, un hecho importante, que es la conformación del primer cabildo abierto, el 18 de septiembre de 1810, y que hasta el día de hoy lo celebramos con las fiestas patrias, ¿cierto?, o la celebración de la independencia. A pesar de que este día no se consigue la independencia como tal, sí es el primer hito en el fondo que da paso a este momento. Y acá al lado, ¿cierto?, tenemos una imagen principalmente de los mayores líderes independentistas y que en el fondo van a ayudar a construir el nuevo Estado chileno, ¿ya? Acá tenemos algunas causas que van a motivar esta independencia aquí en América. Vamos a tener, por ejemplo, en un inicio la Ilustración como un movimiento intelectual, político, que yo ya les comentaba, que surge bajo la burguesía francesa, ¿ya? Los grandes empresarios, etcétera, quienes van a empezar a cuestionar la monarquía como sistema de organización social, ¿cierto? Van a empezar a cuestionar los orígenes de la monarquía, ¿ya? Y ellos van a plantear en el fondo la abolición de esta, que se termine la monarquía y se instauren las repúblicas, ¿ya? O los estados laicos, ¿ya? Por otra parte, vamos a tener muy influenciando esta Ilustración a la Revolución Francesa, ¿ya? La Revolución Francesa en el fondo va a ser la materialización de todas estas ideas y críticas que hacía la Ilustración hacia la monarquía, ¿ya? Y la Revolución Francesa va a ser un ejemplo muy importante para la Revolución de Independencia de América, porque en el fondo le va a dar las primeras luces y el contenido político que va a tener esta revolución. ¿Por qué? Porque al cuestionar las causas o el origen de la monarquía, se va a cuestionar, por ejemplo, la concentración del poder y se va a plantear la separación de estos poderes. Por eso vamos a encontrar, por ejemplo, el poder ejecutivo, por una parte que está encabezado por el presidente, por otra parte el poder legislativo que está encabezado
o liderado por la Cámara de Diputados y Senadores y crean las leyes, y por otra parte el Poder Judicial, que es el órgano que se encarga de aplicar estas leyes. Entonces, esta división de los diferentes poderes del Estado es planteado por la Ilustración y se materializa o se vuelve de manera concreta con la Revolución Francesa. Esto con el objetivo de evitar el abuso de poder, evitar que el rey hiciera lo que quisiera con las personas. Otro elemento también que influencia de alguna manera la independencia de América va a ser la independencia de Estados Unidos, que al igual que el resto de América se encontraba en las mismas condiciones prácticamente coloniales, pero ellos específicamente de Inglaterra, ¿cierto? Y se independizan de ellos. Entonces, de alguna forma también representan un ejemplo de independencia colonial también en el territorio. Y un hecho bastante importante va a ser la invasión de Napoleón Bonaparte a Europa, principalmente con el objetivo, y sobre todo en España, ¿cierto? Donde toma prisionero al rey y en el fondo provoca que en las diferentes colonias de América se conformen estas primeras juntas de gobierno o estos cabildos abiertos para gobernar las diferentes colonias mientras el rey está prisionero. Sin embargo, en este reemplazo, ¿cierto? En esta medida provisoria, vamos a encontrar finalmente el gatillante de la independencia, ¿ya? Vamos con una pregunta entonces. Parece que me faltó una pregunta, a ver, un momento. Esperemos un momentito porque parece que... Aquí está. Se me olvidó poner. Ah, no, está bien, ya. Entonces, ¿están viendo lo que comparto, cierto? Ya. Dice, el proceso de independencia de Chile se desarrolló entre 1810 y 1823 debido a múltiples factores. ¿Cómo influyó la Revolución Francesa en este proceso? De todas las causas que vimos anteriormente, que de alguna manera influyen en este proceso de independencia, ¿de qué manera específica influencia la Revolución Francesa en nuestro proceso de independencia? ¿Qué es lo que nos aporta en el fondo la Revolución Francesa? ¿Quién me podría responder? Angélica, Ruth, Janet, Claudia. Angie, por ahí. Ya, profesora, es que a lo mejor yo no tengo las palabras precisas, pero lo que estaba pensando, que, bueno, al Napoleón al atacar, y cierto, y al tomar preso al rey, usted dijo de que empezaron a haber cabildos abiertos, ¿cierto? Y empezó como el bichito, por decirlo así, de querer independizarse de España. Y empezaron a ver de que podían independizarse al ver que el rey, por lo visto, así había sido apresado por Napoleón. Y ellos empezaron a ver como una entrada para poder liberarse y poder ser independientes de España. Ya, exactamente, ¿cierto? Ese es como al final el primer impulso que ven como aprovechando la oportunidad en el fondo.
¿cierto? Y eso es lo que nos aporta Napoleón Bonaparte al resto de las colonias, ¿cierto? Sin embargo, también, por otra parte, aquí específicamente la pregunta está enfocada a la Revolución Francesa, y se las planteo porque son preguntas que también han aparecido muchas veces en otras pruebas, y es necesario que ustedes sepan responder. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la Revolución Francesa, principalmente estamos hablando de una revolución contraria a la monarquía, ¿ya? Y cuando hablamos de una revolución contraria a la monarquía, estamos principalmente hablando en las propuestas también que tiene esta revolución. O sea, si es contraria a la monarquía, ¿qué está proponiendo? Está proponiendo, por ejemplo, la separación de los poderes del Estado. Está proponiendo un nuevo Estado, principalmente basado en una organización republicana, donde el pueblo es quien toma la voz y las decisiones, y no en este caso el rey, ¿cierto? Entonces, la Revolución Francesa, como momento de o como influencia, ¿cierto?, de este proceso de independencia, va a ser la crítica a la monarquía y el aporte en la separación de los poderes del Estado. ¿Ya? ¿Queda alguna duda? Voy muy rápido. Profesora, está bien así. Ya, súper. Déjenme asegurar que estoy... no, sí estoy grabando. ¿Ya? Ya, vamos a ir avanzando. También hubo un conflicto social y político. Hubo conflictos sociales y políticos, ¿cierto? A la interna también, que van a provocar diferentes situaciones, ¿cierto? Bueno, como habíamos visto ahí anteriormente, ya hacia 1810 se inicia este proceso de independencia. En Chile se concreta finalmente hacia 1823, ya podríamos decir que está como culminado el proceso de independencia con el último gobierno de Bernardo Higgins, ¿ya? Obviamente esto implicó enfrentamientos, diferentes guerras, ¿cierto? Ganadas para los patriotas chilenos, también victorias para los españoles, hasta que finalmente hacia 1818 se consolida ya más, de manera más fuerte la independencia, y ya hacia 1823 esta independencia está ya prácticamente lista. A partir de eso también, una vez entonces que nos independizamos, que somos un país libre del dominio español, se comienza otro proceso que es bastante peculiar y bastante profundo, y que implica bastantes resquemores, que va a ser en el fondo la organización de este nuevo Estado. Y vamos a ver que entre el periodo de 1823 y 1830 aproximadamente, vamos a ver diversos intentos que buscaron organizar esta nueva república que estaban haciendo finalmente. Y esto se va a materializar, por ejemplo, en una seguidilla de gobiernos de diferentes tendencias políticas, ¿ya? Y con diferentes propuestas también. Estas propuestas políticas se van a ver vistas a través de las diferentes constituciones, ¿ya? Por eso este periodo también lo vamos a conocer como periodo de ensayos constitucionales, porque en el fondo estos diferentes gobiernos que tuvieran el poder entre 1823 y 1830, van a presentar diferentes proyectos. Uno de ellos va a ser la Constitución Moralista de 1823, un segundo proyecto va a ser la Constitución Federalista o de leyes federales en el 1826, y por último, en 1828, la generación de la Constitución liberal. O sea, si vemos cada, ¿cuánto? 3, 4 años, en las últimas solo 2 años, vamos a ver la creación de constituciones, que en el fondo, y lo estamos viendo hoy día también, en todo este proceso de convención constituyente, ¿cierto? La importancia que tiene esta carta política para la organización del Estado, porque ahí se va viendo todo, ¿cierto? Cómo se distribuye el poder, quiénes organizan, quiénes hacen los diferentes llamados políticos de la economía, etcétera. O sea, es bastante complejo, ¿cierto?, de la construcción de esto. Entonces, este periodo de 1823 a 1830 se va a caracterizar por principalmente
este intento, esta seguidilla de organizar la república a través de diferentes gobiernos, ¿ya? Así que vamos a ir respondiendo. Aquí nos tocó ahora una pregunta con alternativas. ¿Qué caracterizó la organización de la República en Chile entre 1823 y 1830? Letra A, la expansión del sufragio universal. B, los permanentes cambios de gobierno. C, la ausencia de una constitución política. D, las disputas entre la Iglesia y el Estado. Alicia Bustos dice letra B. ¿Quién dice? ¿Apoyan a Alicia? Letra B, ¿todos están de acuerdo? Vamos a ver si es correcta entonces. Letra B, muy bien entonces. ¿Qué caracterizó la organización de la República entre el 23 y 1830? Los permanentes cambios de gobierno. Van a ser gobiernos bastante cortos, meses algunos, un par de años, o más largos, pero bastante seguiditos, ¿cierto? Una vez que se consolida entonces ya la república en general, vamos a ver que esta organización que vimos recientemente entre los diferentes gobiernos y que ninguno se ponía de acuerdo finalmente con la constitución que se quería llevar a cabo, culmina este proceso en una guerra civil, en un enfrentamiento finalmente entre las dos posturas políticas que van a primar en ese momento, que van a ser la postura conservadora y por otro lado la postura liberal. ¿Ya? Estos bandos se van a enfrentar, como les decía, en una guerra civil en 1830 y va a resultar como vencedor el lado conservador, ¿ya? Entonces con ello se va a iniciar un periodo que se conoce como los decenios conservadores, que van a ir desde 1831 a 1861. Esta guerra civil que les comentaba, se define en lo que se conoce como la batalla del Lircay en 1830, y donde les decía se pone el bando ganador, que es el bando conservador. Y con ello se instala en la República, ¿cierto? Como presidente de la República, José Joaquín Prieto. Ya hacia 1861, después de 3 gobiernos conservadores que duró 10 años cada uno, se inicia un segundo proceso que va a ser el desarrollo de la República Liberal. Este bando que había perdido en la batalla del Lircay ahora sí tiene poder y acceso al poder político, ¿cierto? Y en 1861 inician una serie de gobiernos, esta vez no tan reducidos como en el periodo conservador, porque vamos a encontrar prácticamente 6 gobiernos, y vamos a tener grandes sucesos en este periodo. Principalmente vamos a ver que en 1861 accede José Joaquín Pérez como representante de una coalición denominada Fusión Liberal Conservadora, que van a estar aquí algunos conservadores que quieren mantenerse en el poder, ¿cierto? Y va a culminar también con una guerra civil en 1891 que va a enfrentar a 2 poderes del Estado, en este caso el poder ejecutivo y el poder legislativo, y que va a culminar en la generación de un nuevo periodo en Chile que se conoce como la República Parlamentaria, y que culmina también con el suicidio del presidente de la República. Este periodo liberal en Chile también va a ser muy importante, sobre todo para la organización del territorio, y con ello se van a iniciar también la ocupación de territorios, sobre todo desde la zona norte hacia el sur, que antiguamente habían estado desplazados porque España había dejado de intentar conquistar esos territorios cuando aún éramos colonia. Entonces, cuando Chile se concreta como un Estado, inicia este proceso de ocupación de los territorios del sur, principalmente para utilizar esas tierras para la agricultura, para la actividad agrícola y ganadera, y con ello iniciar también un desarrollo económico enfocado a la exportación de materias primas, de alimentos, de trigo, etc. ¿Ya? Para ello se inicia también un proceso, como les decía, de ocupación. Y esta zona se va a caracterizar principalmente por ocupar lo que actualmente es la región de los ríos y de los lagos, ¿ya? Y una de ellas, una bastante
característica va a ser la ocupación de Valdivia, del lago Yanquihue, como lo ven aquí en el mapa, que va a ser liderada por colonos alemanes. Es decir, el Estado hace un llamado, invita a estos europeos a venirse en el fondo a vivir al territorio chileno para que puedan trabajar y producir la tierra, ¿ya? ¿Por qué se hace un llamado al extranjero? Principalmente aquí también porque en Chile es muy poca la población que existe hasta ese momento, y en segundo lugar porque también hay una visión bastante ¿cómo decirle? Retrógrada en cómo es la población chilena y muy avanzada como ellos veían a los europeos. Entonces se piensa también que estos alemanes son muy trabajadores, etcétera, por lo tanto ellos van a venir a enriquecernos con su trabajo. Así que, ¿de qué manera podríamos describir la integración de los territorios de Valdivia y Yanquihue durante el siglo XIX? ¿A través de qué método? ¿Cómo se ocupó los territorios? Con la llegada de los inmigrantes alemanes, Muy que bien, venían a trabajar la tierra para producir alimentos y todo para poder desarrollar más el país. exactamente, muy Lo que bien. no sé, profesora, si es que es con exportación también o solo ellos, la idea era solo para alimentar a Chile o también era la idea para exportar. La idea, bueno, se produce el alimento para cubrir las necesidades del país, pero siempre viendo hacia la importancia de exportar estos productos, sobre todo hacia Perú y hacia diferentes zonas de América. ¿Ya? Así que muy bien, Angélica, ¿de qué manera se integran estos territorios? A través de la colonización alemana, que es incentivada por el Estado. Muy bien. Ya estoy viendo la hora, lo más probable es que esta reunión se va a terminar en un minutito, así que les voy a enviar un nuevo link al WhatsApp para que nos podamos reintegrar. ¿Les parece? No parece. Ya, para que estén atentos ahí al grupo de WhatsApp, por favor. ¿Ya? ¿Cómo? ¿No va a mandar guía? No entiendo. ¿Qué? La guía que nos manda, como nos manda el profesor de inglés. Ah, no, no hay guía hoy, porque estamos haciendo un repaso finalmente de lo que ya hemos trabajado con preguntas que aparecen posiblemente en la prueba. Es como estamos haciendo como una especie de ensayo en conjunto, ¿ya? Así que voy a activar el otro link para que puedan conectarse, ¿ya? Aunque no se ha cortado, ¿no?